El día de hoy vamos a entrevistar a uno de nuestros compañeros que estuvo de interno en el GEA y de hecho ahorita está realizando su residencia ahí. Bravo por él, felicidades. Gracias, gracias. Sí, y ahora sí que nos va a contar toda esta experiencia e incluso nos va a poder hacer un contraste entre lo que fue su internado y lo que ahorita él está viendo en el internado. A una ex interna del Hospital Manuel G. González. Así que tenemos con nosotros a nuestra compañera Nancy. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Hola, hola. Pues mira, la verdad es que elegir el internado es una de las primeras decisiones que se te presentan en los últimos años de la carrera y creo que es difícil tomarla, ¿no? Hay muchos hospitales, la Ciudad de México está llena de pues hospitales muy buenos, de gran renombre, pero creo que el GEA siempre suena por ser una buena sede pues, para elegir este año, ¿no? Y desde luego que estaban otros hospitales, o sea, pues pensé en Médica Sur, pensé pues algunas otras instituciones pseudo privado público, por ejemplo, me hubiera gustado también hacerlo en Pemex, desde luego pensé en nutrición, había muchas opciones, pero creo que una vez que fijé esa meta de hacerlo en el GEA, pues empecé a investigar un poquito más y me terminó por convencer, la verdad. Claro. Cabe recalcar que nuestro compañero es egresado de La Salle, ¿verdad? Si no me recuerdo. Sí, yo por ahí anduve en mis años universitarios hace no mucho tiempo. Estudié en La Salle, por ahí en San Fernando. También la verdad es que esa fue una de las cosas como que creo que más me animó a hacerlo también cercano a la escuela. O sea, como en esa misma zona de hospitales. Fue mi primera opción, 100%. Uno, vivo cerca. Dos, ya había estado en sexto ahí, había tomado ya introducción a la clínica y después me fui otra vez ahí a URO. Entonces yo dije, ahí quiero el GEA, no me importa, ahí quiero el GEA. Y la verdad es que sí me gustó mucho, me gustó bastante y sí fue mi primerísima opción. Mi primerísima opción fue el GEA. Creo que estamos igual. Igual nosotros, bueno, yo no fui para Uro, pero igual en sexto, igual cursé ahí introducción a la clínica. Todos Ajá. nosotros, igual queremos otra vez elegir en el internado. Sí, claro, y además, o sea, desde que estuve en las guardias ahí, a mí me tocó hacer guardias ahí en urgencias y pues ya saben, o sea, atrás del interno y a mí me gustaba mucho, o sea, me mandaron a dormir, pero me gustaron mucho. Muy buena, que todo el mundo tiene al momento de hacer la elección, nunca te la piden. O sea, que puede ser una de tus identificaciones oficiales para el momento en el que tú vayas a llegar, pero si les presentas tu INE o tu cartilla militar, o sea, les va a dar igual, ¿no? Entonces, como que no empiecen pensando que porque no tienen cartilla ya no los van a aceptar, ¿no? Creo que es un punto que sí llega a poner nervioso, pero a menos de que lo quieras hacer quizá en el central militar, seguramente van a entrevistar a alguien de por allá, pero seguramente ahí sí te la han de pedir, ¿no? Pero la verdad es que no hay ningún problema. Híjole, la verdad, según yo, o sea, en el paquete que nos dieron de papeles a entregar de energía, sí decía cartilla militar o precartilla. Pero obviamente ya hablando con enseñanza y todo de si hay algún problema en algún papel, enseñanza te apoya mucho. Entonces, obviamente no te van a parar tu internado por una cartilla militar, pero sí es importante que lean bien la convocatoria, que lean bien los papeles que les piden y que traten de llevarlos los más completos. O sea, si yo tengo entendido que sí lo piden, pero no se ponen tan medio quisquillosos por eso. Justo uno de los criterios de selección que utilicé para elegir hospital ese año, que pues creo que es el tip que me gustaría darle a las personas que nos escuchen,
son las guardias ABCD. O sea, el tener guardias ABCD es una bendición porque tienes un día extra a la semana de descansar, de estudiar, de recuperarte un poco, y sabía que el GEA era uno de los lugares que ofrecía esto, ¿no? Las guardias, ¿cómo eran? La verdad es que cada rotación es distinta, pues ya deben conocer las rotaciones por las que todo el mundo pasa: gineco, ciru, pedia, medicina interna. Algo muy bueno es que en medicina familiar no haces guardias, entonces punto a favor, estrellita. Todos esos 2 meses nada más vas a tu rotación de medicina familiar, entrarás a las 7, 8, tienes clases, sales y te vas a tu casa a descansar. O sea, lo que pasa en el hospital en ese momento se puede estar quemando, pero pues no tienes por qué ir. Medicina interna, que pues es el área en la que estoy ahorita, la verdad es que ahorita con la carga de trabajo es distinto. O sea, medicina interna ahorita se convirtió en un servicio que prácticamente duplicó el número de pacientes que se atendían antes, y son menos internos que tuvimos ahora. Por ejemplo, estoy hablando que antes teníamos generaciones de 20 internos por rotación, ahorita tenemos 5. Entonces, desde luego que eso, o sea, a pesar de eso, no se han ajustado las guardias a, por ejemplo, a volver a hacer, o bueno, no volver, sino a hacer a los internos ABC. Eso creo que es algo que se queda. O sea, el hospital se puede caer, pero creo que los internos siempre van a hacer guardias ABCD. Y eso creo que es un punto muy bueno. Mejor de la vida. Sí, son ABCD, afortunadamente, porque debo decir que mi segunda opción, que era el López Mateos, existe, entonces es ABC. Y yo dije, no, voy a morir ahí. Aunque, siendo sincera, al momento en que te sueltan y te dicen el internado te toca, pues piensas obviamente que vas a morir. Pero no, las guardias son ABCD. La verdad es que lo más pesado, lo más pesado es urgencias, siempre. ¿Por qué? Porque yo siento, y a lo mejor me adelanto a alguna de sus preguntas, es que el GEA tiene que tú eres el médico que atendía en urgencias. Ahorita por COVID obviamente cambió, ¿no? Pero tú eres el médico de primer contacto. Entonces ahí tienes que ser muy hábil y llegarle a presentar al adscrito qué es lo que tiene el paciente, qué le vas a hacer, qué sospechas y todo. O sea, realmente es tu paciente. Entonces, sí, claro, lo más pesado siempre es urgencias. Rara vez duermes, te toca la rutina, obviamente, te toca observación, pero a mí me tocó, por ejemplo, que ahí empecé mi internado y yo no quería urgencias porque ya sabía cómo era. Entonces lloré, sí, se vale llorar en el internado, pero ahí empecé. Y afortunadamente los demás servicios son para nada tóxicos, son muy buena onda, y te apoyan mucho. O sea, las guardias no son tan pesadas ya en pediatría, por ejemplo. En pediatría tú también atiendes a los niños, obviamente te dejan hacer menos cosas pues porque son niños, pero tú estás en urgencias, tú atiendes los partos, los residentes atienden las cesáreas y tú solo reanimas y recibes bebé, y los partos los recibes tú. Y pues nada, o sea, en gineco igual te dejan meter mano hasta donde te vean que tienes disposición, que pues aprendes rápido, que te gusta estudiar. Y en medicina interna aprendes de todo. O sea, el residente se le ocurre darte clase a las 3 de la mañana, obviamente, pero tú dices, bueno, está bien, de todos modos tienes que estar al pendiente de los pacientes, tienes que estar todo. Pero en medicina interna aprendes muchísimo. O sea, tanto los residentes como tú aprenden muchísimo. Y cirugía, a mí ya me tocó en pandemia, entonces me tocó solamente virtual. Pero pues aprendí pues teórico, ¿no? Y la verdad es que el doctor Elizafat, que es el titular, aporta muchísimo. Y medicina familiar
de chocolate. La verdad, son vacaciones, no tienen guardias. Entonces, sí, o sea, las guardias, retomando un poco la pregunta inicial, son ABCD. Son bonitas, sí son pesadas. Llegas muerto, sí llegas muerto. Pero aprendes mucho. Creo que te podría dar como 2 estadísticas, porque creo que sin importar el hospital que vayan a entrevistar ahorita, hay un pre-COVID y un post-COVID. Y eso incluye a los residentes, a los médicos internos, ¿no? Que pues todos estamos en formación, pero la carga de trabajo es mucho. Entonces creo que pre-COVID yo le daría un 9. Nunca hubo un residente o un adscrito que me negara conocimiento y por eso creo que estoy muy agradecido. Las clases para mí la verdad es que nunca han sido un método de estudio porque es un aprendizaje pasivo. O sea, alguien se para a darte una clase posguardia de la cual vas a retener el 2%. Entonces, o sea, no se preocupen si no tienen las mejores clases o sea, en lo largo de sus rotaciones. Preocúpense porque el personal que esté ahí les enseña. Y el GEA es un hospital escuela. Y digo, yo conocí a Ariel justamente siendo estudiante. Y te puedes dar cuenta que aprendes del interno, aprendes del residente, aprendes de o sea, desde los R's pequeños hasta los R's grandes. Hay una cultura de aprendizaje, hay una cultura de enseñar. Y eso creo que pocos hospitales lo tienen y pues creo que también es un punto a favor. Entonces, eso es pre-COVID. Post-COVID creo que sigue habiendo la misma cultura. Tristemente no sigue habiendo el mismo tiempo. Yo personalmente te puedo decir que había momentos del día en que les dedicaba a los internos, no sé, 30 o 40 minutos, pero pues la verdad es que con la carga de trabajo tú como residente pues tienes otras actividades, ¿no? Y te terminas atrasando un poco. Entonces creo que la verdad es que ahí es muy dependiente de con quién te toque, pero creo que todos están dispuestos a enseñar y eso es algo muy bueno. Yo pondría un 9.5 de clases. ¿Por qué? Porque a veces en urgencias, por ejemplo, por la carga de trabajo y que no podías dejar solo el servicio, nos turnábamos, entonces no entras a todas las clases. Sí, o sea, el examen está sencillísimo, es una burla el examen, son 10 preguntas, pero nada comparado con lo que aprendes en el servicio. Entonces, sí le pondría 9.5 porque te digo, o sea, urgencias pues no vas a todas las clases, pero a partir de pediatría, por ejemplo, estás obligado a ir a clases, no importa en qué servicio estés, tus doctores están avisados que tienes clases de tal día a tal día y de tal hora a tal hora y te dejan ir sin problema. También estás obligado a ir a las sesiones, a la sesión MIP, que todo el mundo se duerme en la sesión MIP. Sí. Pero yo decía no me voy a dormir y la segunda sesión MIP me dormí. Entonces, sí, o sea, estás obligado y te están muy, muy, muy así como de estudia. El examen de pediatría es más complejo, pero viene todo lo que ven en clase y salen muy bien de ahí de pediatría. En gineco igual, se respetan las clases, diario. En medicina familiar igual, pero son temprano, son a las 7. En cirugía igual. Yo creo que el único pero es urgencias, pero es por la naturaleza del servicio, o sea, no tiene nada que ver con que no te den clase. Uh-huh. Sales y siempre hay guardias del hospital que, o sea, quieras o no, te están echando el ojo y habitualmente siempre están pasando patrullas. O sea, como que en ese círculo de seguridad todo estará bien, mientras no salgas de ese pequeño círculo, o sea, no prometo nada. Porque pues es de noche, es Tlalpan, es San Fernando, o sea,
pues no sería lo ideal que te fueras obviamente muy lejos, ¿no? Entonces, mientras no sobrepases esos límites, todo estará bien. Sí, mientras no llegues al parquecito que está ahí. Sí, no. Exacto. La verdad es que, o sea, creo que, digo, vivimos en la Ciudad de México, o sea, es una ciudad insegura, ¿no? Y la verdad, ahí ya creo que también se sale un poco de las manos del hospital, pero justo creo que algo que podrían hacer es pues simplemente poner una tienda que esté abierta todo el tiempo, ¿no? Pues para el personal, ¿no? Claro. Mira, les soy sincera, sí hubo casos de compañeros, tanto residentes como internos, que los asaltaron afuera del hospital, pero es a partir de las 6 de la tarde y de ahí hasta como las 6 de la mañana. O sea, obviamente son horarios en los que ya la gente no sale y pues obviamente tú tampoco tendrías que estar afuera, ¿no? Pero yo entiendo, o sea, a veces se antoja que ir por un café, que ir por comida, no sé qué, pero generalmente los residentes son muy cuidadosos de que a las 6 de la tarde te dicen como que ten cuidado o ve con alguien, o vayan 3 o vayan 2, o sea, son muy cuidadosos porque también a ellos les ha pasado. Y pues sí, o sea, sí es un poco insegura esa zona a partir de esas horas, pero yo creo, o sea, yo siento que no sería como cuestión para influir en una decisión en cuanto a qué sede. Bueno, hay sedes peores, o sea, eso sí, pero no, o sea, sí siento que en el transcurso del día no es tan inseguro a como es en la tarde madrugada. Uh-huh. Primero que me vino a la mente, que espero no desanime esto a las personas que quieran hacer su internado ahí, pero los hospitales públicos la verdad es que no tienen tan buena comida, ¿no? Y al restaurante del hospital le dicen el Cucas, porque pues, ya se imaginan, ¿no? Hace muchos años hubo ahí por ahí alguna historia de ciertos animalitos en la comida, entonces, pero no, o sea, la verdad es que la comida no está mal. Personalmente, o sea, yo llego a ir, por ejemplo, los fines de semana, que sí es como un poco imposible que tengas tiempo como para hacer otras cosas. Entre semana quizá puedas salir un momento a comprar algo en las zonas aledañas, y algo bueno es que hay como varios restaurantes que incluso llevan la comida al hospital, ¿no? Algo malo es que, por ejemplo, dentro del hospital no hay como una tienda. Y no entiendo por qué. O sea, por ejemplo, en el General, yo me acuerdo cuando llegué a hacer guardias ahí, en la noche hay una cafetería 24/7 abierta, ¿no? Y aquí en el hospital no. Hay tiendas que están 24/7 cruzando la calle, que, o sea, como que ahí es donde llegamos a comprar cosas, pero creo que sí es un punto como que podría mejorar el hospital. Pues justamente porque, como dicen, o sea, es nuestra segunda casa, ¿no? Y terminas pasando muchísimo tiempo ahí. Ignorando que se llama Cucas, no, o sea, la comida, y yo todavía tengo el menú que nos dieron, porque pues la comida no cambia, entonces son 31 menús, uno para cada día. Entonces ya cada mes sabes como de, hoy es primero, hoy van a dar tal cosa, ¿no? Ay, hoy es 30 y hoy toca pozole. Entonces, la comida es buena, pero debo decir, y ojalá no haya alguien que me diga algo ahí, pero la del INER es mejor. 100%. Hice mi servicio en el INER, entonces puedo decir que la comida del GEA está bien, pero la del INER es como súper fancy. Pero no les hace daño. Y les sirven buenas porciones. La verdad es que, hablando ya en serio, aguantas la guardia, porque son 4 comidas. Es desayuno, comida, cena y colación. Y a todas tiene derecho el interno con credencial. Si no traes credencial, es más difícil que te dejen pasar, pero pues eres interno, entonces ya te anotas en una listita y ya. Pero su credencial es suya, entonces guárdenla siempre. Sí, no, la comida es buena. Yo no me enfermé. Tuve compañeros que sí, yo nunca me enfermé.
Dan pozole, dan birria a veces, las sincronizadas son muy buenas, sí, el día de sincronizada también. Sí, es buena comida, no te malpasas como en el IMSS o en el ISSSTE. Hablar que, o sea, había gente entre, o sea, es que depende mucho de la escuela. O sea, hay escuelas que, pues la verdad, nunca las había escuchado y terminan entrando promedios quizá un poco más bajos, oscilando entre 84, 87, pero la mayoría vas a ver, o sea, por ejemplo, personas que vienen del Poli, de la UNAM, de la Salle, o sea, estoy seguro que son los primeros 10 o 20 de sus respectivas generaciones y que traen un promedio estimado entre 89 y 90 y algo. Entonces, creo que desde mi punto de vista, por ejemplo, te puedo decir que en mi guardia estaba el mejor promedio, los dos mejores promedios del Poli, ¿no? O sea, y pues eso siempre es algo bueno, o sea, convivir con personas que tengan un nivel académico, pues superior, creo que enriquece mucho la forma en la que se abordan las cosas, independientemente a que sepan mucho. O sea, el promedio te va a hablar de que son personas responsables. O sea, no te habla de que sea un individuo brillante, te habla que es un individuo que se preocupa por lo que está haciendo. Y en la medicina eso es algo clave. O sea, creo que eso es algo muy bueno del hospital, que tiene gente muy comprometida allá adentro trabajando. Fue 9.1, porque yo fui la penúltima. Y fueron 5 plazas y se llenó, fue el hospital que primero se llenó. Y la verdad es que comparándolo con otros hospitales, bueno, digo, con otras escuelas que van ahí al GEA, no es por nada, pero vamos los mejores. Entonces, de cualquier escuela, ¿no? Claro, de la UNAM les dan más facilidades y eso lo sabemos todos, pero sí, van los mejores y es mucha competencia, o sea, sientes mucha presión y eso sí tengo que decirlo, al menos yo, sí sentí mucha presión en cuanto a salir bien porque el hospital espera mucho de ustedes. Y es normal porque sales bien, te exigen, sales bien en cuanto a calificaciones. Y sí, o sea, sí se acaba rápido ese hospital. No sé cuántas plazas vayan a ofrecer ahorita, pero en mi caso fueron 5. Excelente. Pues no, en la práctica mi experiencia es, yo nunca, y les voy a contar una anécdota, yo nunca había hecho una paracentesis, o sea, no es como que sea algo que hagas de rutina. Y mi MIP 2 era de la UPAEP. Era el único pendiente que nos faltaba, el único, y el R1 de urgencias nos dijo así como, pues háganla ustedes, o sea, pues sí, pero ¿cómo, no? Y ese R1 pues era muy maligno, afortunadamente ya va de salida. Y mi MIP 2 le dijo, pues es que Nancy quiere hacerla. Y yo así como, yo no quiero. Pero al final le agradecí mucho a mi MIP 2 porque al final aprendí a hacer una paracentesis, cosa que nunca pensé que haría en mi vida. Y pues salí de mi rotación temprano porque hicimos el último pendiente, pero aprendí a hacer una paracentesis y de ahí nunca se me va a olvidar en la vida. O sea, no. Y lo que tiene mucho el GEA es que te dejan meter mano si te ven con disposición de hacer las cosas. Entonces, y si lees, si aprendes. Yo aprendí muchísimo, le perdí miedo a sacar las muestras, le perdí miedo a las gasometrías, hasta que me ponía feliz porque me salía una. No, o sea, le pierdes miedo a muchas cosas que te dicen en la carrera que solo el interno las ve, ¿no? Entonces, entrar a cirugía, entrar a instrumentar. El GEA tiene mucho de que ustedes instrumentan. Entonces, al inicio les dan un curso de inducción, los mismos internos,
y es para practicar, para que vean el instrumental tanto endoscópico como quirúrgico, para que ustedes sepan, porque en cirugía son bien malignos las enfermeras, pero afortunadamente los residentes no tanto, entonces como que entiendes el nervio de que, ay, te pasé el bisturí y eran las tijeras, ¿no? Entonces sí, o sea, yo en la práctica sí le pondría 10. Sí, sí, definitivamente. Creo que es un hospital que reúne todos los requisitos para un internado. Creo que sí hubo muchas pérdidas. Pero eso lo vas a encontrar, o sea, te vayas a donde te vayas. Mira, o sea, dando un poco de contexto a esto que voy a decir, para aquellos que piensan que el internado es para hacer, como le dicen, manitas, creo yo que están en un concepto equivocado. O sea, el internado está para aprender a abordar como un médico general el paciente pediátrico, ginecológico, el adulto. O sea, no es para que aprendas a poner sondas, no es para que aprendas a poner catéteres para intubar, no. O sea, eso, si tú has de buscar una especialidad o una subespecialidad, el momento en el que tendrás que aprender eso es durante la especialidad. Pero, por ejemplo, ahora que los internos quizá ya no hagan procedimientos como antes lo llegábamos a hacer, no sé, algo sencillo, una paracentesis, una punción lumbar, o sea, está muy padre, ¿no? Hacerlo, y porque pues, te ponen a estudiar la técnica y vas y lo haces y te sientes muy feliz de haber logrado picar a un paciente, ¿no? Y que con eso se llega a un diagnóstico, pero creo que no es algo, o sea, que estadísticamente afecte tu modo de aprendizaje. O sea, el hecho de que ya no, por ejemplo, es el primer punto. O sea, el primer punto es que prácticamente ya hay pocos procedimientos que les dejamos hacer a los internos, porque este año, si se acordarán, pues entramos muchos más R1s. O sea, te estoy hablando que antes si entraban a medicina interna 8 R1s, 7, ahora entramos 20. Entonces, desde luego que o sea, los mismos R+ y adscritos le van a dar prioridad a los residentes sobre los internos en respecto a ciertos procedimientos. Número 2, creo que al menos aquí en el hospital la carga de trabajo administrativa ha ido aumentando, mientras que el personal para hacerlo ha ido disminuyendo, ¿no? O sea, el hecho de que ahorita tengamos pocos internos quiere decir que los que tengamos, la verdad es que muchas cosas administrativas, pues tenemos que pedirles apoyo para que nos ayuden, ¿no? Y algunas son, la verdad es que son cosas un tanto absurdas, pero pues que tienen que existir, ¿no? Entonces, creo que la segunda diferencia sería esa, ¿no? O sea, como un incremento un poco en la labor administrativa, pero eso es a la par o sea, de nosotros R1s, ¿no? Una tercera diferencia pre y post-COVID es que creo que se le han dado menos responsabilidades a los internos. Y eso es un arma de doble filo, ¿no? O sea, porque quizá tienen más tiempo para hacer otras cosas y ponerse a estudiar. Espero que así lo estén haciendo mis médicos internos. Pero la verdad es que no sé. O sea, a pesar de que creo que tengan más tiempo para otras cosas, el hecho de que quizá, por ejemplo, antes no estaban yendo diario al hospital, iban una vez a la semana por guardias. Y pues, ¿qué tipo de aprendizaje puede haber si solamente los veo un día? ¿No? O sea, no les puedo decir, bueno, y para mañana me estudias esto, ¿no? Porque lo voy a ver en 4 días y sé que se le va a olvidar, ¿no? O a mí se me va a olvidar. Entonces creo que el seguimiento y como la cercanía que podemos tener con ellos ha cambiado. Esas creo que son las principales 3 cosas que se me ocurren, pero creo que solo estoy diciendo cosas negativas, entonces voy a decir ahora 2 positivas. Otras 2 positivas, creo que por lo mismo de que hay más trabajo y pocos internos, el hecho de que les exijamos más les está forjando una capacidad de resolución como inmediata. O sea, yo con la rotación que tenemos ahorita estoy impresionado de lo bien que lo han hecho. O sea, son 5 individuos, 5, y están sacando el trabajo que antes hacíamos 20. No sé cómo,
O sea, si están viendo esto, mis internos son lo máximo, o sea, y creo que eso habla mucho de la resiliencia del médico mexicano, que no importa qué pase, siempre vamos a estar ahí para seguirle echando, ¿no? Entonces creo que es algo muy bueno. Y, o sea, no lo digo desde el punto como de, pues que tienen que estar ahí ardiendo de trabajo para hacer las cosas bien, sino que habla que cada vez como que hemos visto mayor esfuerzo y por ende nosotros intentamos, pues, quizá el momento en el que tengamos 10 minutos de sentarnos a explicarles algo, lo vamos a hacer con toda la intención porque sabemos que le están echando ganas, ¿no? O sea, como que el interés que nosotros tenemos hacia ellos es muchísimo porque sabemos que nos están ayudando, ¿no? Entonces, como que eso es algo bueno. Y la segunda cosa buena es que ahora nos han involucrado más, al menos en medicina interna, a empezar a darles un poco más de clases a los internos. Creo que eso antes no ocurría tanto y el hecho de que un residente que apenas como que va saliendo y tiene las cosas un poco más frescas, el hecho de que te estén dando directamente clases, creo que es algo bastante bueno que yo no tuve tanto. O sea, las clases antes las dábamos entre MIPS. Y pues no es lo mismo que tu compa que tiene la misma idea que EBC que tú, te dé una clase a alguien que ya va 2, 3 años arriba de ti y te hable de un tema ya con un enfoque quizá un poquito distinto, ¿no? Eso creo que, o sea, como que son los 5 puntos, 3 negativos, 2 positivos. A mí, o sea, yo entré al GEA sabiendo que no iba a tener beca. Y pasó el mes de introducción y lo que me dijeron fue, sabes que tenemos 4 becas para el poli y son 5, y yo así de no. Entonces a una compañera no le tocó, a mí sí me tocó beca y pues la verdad es que pues es dinerito, ¿no? Entonces sí, la verdad es que no sé cómo lo maneje, o sea, porque a veces ya no es parte de la escuela, sino es parte de secretaría. Y pues ya no sé si entrando les vaya a decir enseñanza si sí tienen beca ustedes, si no tienen beca, pero pues ya. Al final ustedes entran sabiendo que no tienen beca. Entonces la pregunta final sería, que yo creo que ya todos tenemos la respuesta, pero si tú volvieras o si tú volverías más bien a escoger la plaza ya para tu internado. Sí. Sí, 100%. Sin pensarlo, sí. Sí, la verdad es que mi internado fue muy bonito. Cabe mencionar que es muy importante que cuiden su salud mental. Ese es un paréntesis muy grande, porque es muy necesario, o sea, necesitas mucha fortaleza para decir, estoy cansada, pero sí puedo, ¿no? Sí volvería a elegir el GA 100%. Si tuviera que volver a elegir el GA, sí, sin duda creo que lo haría, porque la medicina debe buscar un balance entre las cosas realistas y la utopía de la medicina. O sea, el GA es un hospital en el que te van a estar hablando de lo que deberías hacer, de lo que en otros países se hace, de lo que un primer mundo conoce y cómo se deberían hacer las cosas, porque no es un hospital que te vaya a dejar tocar un paciente sin que tú sepas qué es lo que le estás haciendo. O sea, la vigilancia de lo que hacemos, desde luego que hay sus excepciones y no puedo hablar por todos los servicios, y como la otra balanza es que pues al final del día somos un hospital con pocos recursos, o sea, es un hospital de segundo nivel en el que se atienden muchísimos pacientes de una zona muy grande. Entonces es una balanza entre una muy buena academia y utilizar como recursos muy prácticos. Y yo sé que en años próximos, por ejemplo, me comentan, yo ya he hablado con los jefes de enseñanza, pues para ver cómo van a ser las siguientes generaciones y van a aceptar un mayor número de internos, incluso probablemente que antes. Entonces el hecho de que haya más nos va a permitir que el trabajo se distribuya mejor y tener espacios como más delimitados para que vuelvan a hacer procedimientos, que volvamos a tener como que horarios específicos para que podamos quizá enseñarles más cosas, ¿no? Entonces creo que teniendo eso en mente, desde luego que lo volvería a hacer.
No hay un hospital perfecto para hacer el internado, todos van a tener cosas buenas y cosas malas. Simplemente creo que tienes que buscar como qué es lo que más te sirve a ti, ¿no? O sea, tienes que pensar a futuro. Si quieres una residencia en Secretaría de Salud, pues puede que sea una buena idea, ¿no? O sea, como que vayas conociendo, que te vayas familiarizando en cómo funciona un hospital público. Es cansado, es pesado, o sea, yo conozco compañeros que en otros hospitales privados cuyos nombres no he de mencionar, pero que comían a la carta, y aquí esto no va a pasar, ¿no? O sea, no va a pasar, pero esos mismos compañeros no atendieron un solo parto, ¿no? Entonces, al final del día, lo que debes tener en mente al final de tu internado es aprender como focos clave, cosas, o sea, puntos importantes de cada rotación, llevarte de cada rotación como los 3 puntos más importantes, ¿no? O sea, porque va a haber cosas que no vas a volver a hacer, ¿no? Si quieres ser internista, pues puede que no vuelvas a atender un parto. Entonces es el momento de explotarlo, y creo que el hospital te ofrece bastante, pues como que toda esa combinación de puntos. La verdad es que el GEA es muy amigable con el interno, mucho. O sea, no hay diferencia porque no te guardan, te regañan cuando te tienen que regañar, sí, pero no es un regaño que te genere un castigo, a menos que lo amerite, y no es castigo de guardias, o sea, no es castigo de que te quedas guardado, nada. Obviamente es castigo de que el director de enseñanza hable contigo, de que se te sancione con una clase, por ejemplo, con, no sé, o sea, son cosas que pasan, o sea, al final de cuentas sí llega a pasar que te regañen. O sea, en mi caso, yo usé 2 libros de energía que afortunadamente me salvaron en todo, y de hecho aquí los tengo justo aquí para enseñárselos. A ver si adivino uno, el Sabatine. Sí, eras de ley. Y el Mipsito. El Mipsito, incluso para el ENAR, ahorita que he estado estudiando, vienen muchas cosas. No lo basan de ahí, pero todo el internado, léanse el Mipsito y el Sabatín. Y la verdad es que, y obviamente artículos, porque el GEA tiene mucho que todo el mundo está actualizado. Todo el mundo. Entonces, si llega alguien y les dice, ¿ya leíste el artículo de que salió hace 1 hora? Obviamente no lo vas a leer. Pero siempre, y ese es consejo para la vida, si no saben algo, al día siguiente están obligados a saberlo. Entonces, y sí se escuchará así muy payaso y todo, pero no, están obligados a saberlo si no lo saben un día. El residente le podrá pasar lo que quieras, pero el interno es intocable, de verdad. O sea, con ustedes somos un pan, sabemos que no les podemos decir nada, que no los podemos castigar, que no, o sea, nada. Eso no existe en el hospital. Y a mí en la vida, en el internado, me castigaron porque no es el momento. O sea, no es el momento de cargarte con responsabilidades que no te tocan. Voy a pasar como el resto de mis redes para que puedan ver más o menos. De repente voy subiendo así cosas que vamos haciendo en el hospital, como para que tengan otra visión de como que hay un glimpse de qué es lo que ocurre allá adentro, ¿no? Porque... ¿Te molesta si las dejamos en la descripción del video por si alguien quiere? No. Pídenlas sin ningún problema, y cualquier duda siempre contesto, eventualmente contesto, pero ahí manden sus preguntas, y desde luego que estoy disponible. Ya llegamos al final. ¿Quieres decirle unas últimas palabras a la audiencia? ¿Unas palabras finales? Pues es un año en el que se van a enfrentar con muchos retos. Es el primer año en el que empiezas a sentir que todo eso que te decían de la medicina se vuelve real, que los sacrificios, que las fiestas, que no sé qué, o sea, pasa, y creo que solo es comprometerse y echarle un buen de ganas. O sea, he visto de verdad médicos internos ahorita que me han dejado muy sorprendido, y que incluso nosotros aprendemos de ellos. Entonces, siempre esfuércense y no se mandraqueen.